Entonces, pues vamos a dar inicio a nuestro webinar de análisis de gases disueltos. Después, para esto, pues primero, ¿cuáles son los objetivos que yo tengo al hacer un análisis de gases disueltos? Primero es monitorear o tener un aviso anticipado de una posible falla que se me pueda presentar en un equipo. Supervisar unidades en operación que puedan tener una posible falla y hacerle un seguimiento. Determinar cuál es la naturaleza de la posible falla, si la falla es de tipo térmico, de tipo eléctrico, si está combinada, si es en el papel, si es en el aceite. Y verificar cuando tengo una unidad nueva que se encuentre en periodo de garantía para poderle decir al fabricante que mi unidad está fallando. ¿Cuál es la utilidad? La cromatografía de gases es un excelente indicador cuando las fallas están iniciando, es decir, cuando la falla está incipiente, yo puedo detectar que un equipo tiene una falla muy pequeña y evitar que se me convierta en algo más grande más adelante que me pueda perjudicar. Ayuda a determinar los materiales que estén involucrados en la posible falla. Si está en el aceite, si está en el papel, si de pronto hay un cortocircuito. Esto es muy útil para eso también. Nos ayuda a saber la severidad de la falla y si yo le hago un seguimiento muy juicioso, puedo saber cómo está evolucionando esa falla en el tiempo y tomar decisiones de si puedo seguir operando con mi equipo o debo conseguir otro equipo para poder parar este equipo y hacerle un mantenimiento ya de tipo correctivo. Detecta una amplia variedad de condiciones que se puedan estar, ya lo vamos a ver más adelante. El análisis en ocasiones es complejo, el análisis de los datos, y a veces no es tan, no lo puedo llevar a que sea algo tan sencillo, pero también si yo tengo una rutina, hay una rutina de análisis que me lleva a que yo pueda hacerlo de una manera fácil dentro del equipo. Para eso, pues vamos a mirar primero cuál es el mecanismo de formación de los gases. Primero, desde el papel aislante. Como ya hemos dicho en otras charlas, pues el papel aislante es un polímero que contiene carbono, oxígeno e hidrógeno. Es un polímero de una molécula que se llama glucosa y esta tiene unos enlaces carbono-oxígeno. Cuando se presenta una falla de tipo térmico que involucra el papel, estos anillos tienden a romperse y me generan gases como monóxido de carbono y dióxido de carbono. Esto sucede cuando hay temperaturas localizadas de 105 grados Celsius o si hay temperaturas de más de 300 grados Celsius, hay una carbonización del papel aislante. Aclaro que estas temperaturas son puntuales. Entonces, hay formación de agua, de dióxido de carbono, de monóxido de carbono y de compuestos furánicos que ya hemos explicado en otras charlas. La formación del monóxido y del dióxido se incrementa cuando hay una presencia de oxígeno y agua dentro del aceite mineral aislante o dentro del transformador como tal. Ahora, ¿cuál es el mecanismo por el cual se forman gases desde el aceite? Nosotros nos acordamos que el aceite mineral aislante es un hidrocarburo, es un derivado del petróleo y son moléculas que van desde 16 hasta 22 átomos de carbono. Acordémonos que hay varios tipos de hidrocarburos, los hidrocarburos aromáticos, los isoparafínicos y los nafténicos. ¿Qué es lo importante? Que estas moléculas tienen grupos CH3, CH2 y CH que están unidos por enlaces de carbono, carbono-carbono. Debido a la presencia de fallas internas, tanto térmicas como eléctricas, se rompen estos tipos de enlaces
carbono-carbono, carbono-hidrógeno, y se forman pequeños fragmentos que son inestables, en forma de radicales sobre todo. Radical de hidrógeno, CH3, CH2, CH o carbono. Estos radicales son muy inestables y tienden a buscar una pareja para poder formar una molécula como tal. ¿Qué moléculas pueden formar? Pueden formar hidrógeno, pueden formar metano, pueden formar etano, etileno, acetileno o acetileno, que ya en lugar de ser líquidos como el aceite mineral, son gases que pueden ser colectados y que pueden ser analizados mediante métodos muy sensibles, como por ejemplo la cromatografía de gases disueltos en aceite, que está regida bajo la norma STM de 3612. Entonces aquí vamos a hablar un poquito de algunas consideraciones que vamos a tener dentro de la charla. Es posible que algunos transformadores operen durante toda su vida útil con cantidades de gases combustibles. Entonces yo puedo ver transformadores que siempre tienen los gases altos. A veces tienen tendencia el aceite a formar ese tipo de gases, y como en el caso de que nos hicieron un examen clínico, puede ser que yo maneje colesterol en determinada cantidad, y si el colesterol lo mantengo controlado así esté alto, el médico me va a decir, no, es que es normal en usted que lo tenga. Lo mismo pasa en un transformador si los gases siempre se mantienen altos, en no siempre, si no hay una tendencia a aumentar, no necesariamente quiere decir que haya falla. La técnica de cromatografía de gases no es una ciencia exacta. Acordémonos que es una técnica y que tiene mucho que ver, puede estar sujeta a algunos errores en la toma de muestra, en el manejo de los equipos, en muchas cosas podría tener errores. Por eso nos toca tener la cromatografía de gases como una herramienta para poder hacer un diagnóstico, pero no es una herramienta absoluta. Yo debo acompañarla de otros tipos de ensayos. Por ejemplo, si fueran el papel con compuestos furánicos y yo veo que es una falla de tipo eléctrico, podría acompañarla con pruebas eléctricas de campo, con termografía, por ejemplo. La presencia de los gases depende del tipo de equipo, la localización del equipo, la temperatura, de la solubilidad de los gases, del sistema de preservación que tenga el equipo, del tipo de refrigeración y de la calidad de los materiales. Algunos aceites, por ejemplo, tienden a producir gases de manera, los aceites que son de tipo parafínico tienden a producir algo que se llama stray gases, que es con el solo calentamiento a temperaturas que no son muy altas, tienden a producir gases que en principio uno piensa que son de tipo efecto corona. Hay criterios de aceptabilidad en los cuales no se ha logrado mucho consenso, pero de todas maneras ya la norma C57-104 del 2019 es la norma más actualizada. Tiene un estudio de más de 10 años por un grupo de la IEEE, en el cual participó, por ejemplo, el doctor Michel Duval, y tiene unos aportes muy grandes. Estadísticamente es muy robusta, entonces nos permite tomar decisiones en cuanto a poder decir si un equipo puede o no puede estar presentando un determinado tipo de falla. Muy importante también que nosotros sepamos en dónde estamos parados en el caso de la energía. Nosotros sabemos que en el caso de los equipos eléctricos, de los transformadores, nosotros estamos transportando energía, y que en el caso de que se presente una falla de tipo eléctrico o de tipo térmico, estas generan una energía, y esta energía van a hacer que se formen moléculas como las que mirábamos ahorita. Dependiendo de qué tanta energía se necesite para poder formar un gas,
es el tipo más severa será la falla. Entonces, existen unos gases, por ejemplo, los de baja temperatura, como el hidrógeno, el metano y el etano, que se forman con temperaturas que no son tan altas y la energía que yo tengo que darle al equipo no es tan alta. Quiere decir que cuando se pueden presentar y que la falla tiende a no ser tan grave, pero no puedo estar tampoco tranquilo con este tipo de fallas. Algunos gases de ahí, por ejemplo, es lo que forman lo que les acabo de decir, lo del stray gases, que son gases que se forman por la calidad del aceite más que todo. El aceite, por naturaleza, tiende a formarlo, por ejemplo, los aceites que son de tipo parafínico. Pero hay unos gases que necesitan una temperatura superior a 700 grados Celsius para que se formen. Por ejemplo, el etileno necesita 720 kilojoule por mol para poderse formar. Es una energía muy alta y ya es una energía que me está actuando como un punto caliente, como un soplete que estuviera en determinado punto del transformador. Y el acetileno, que ya es el gas rey con el que yo sí me debería asustar en el caso de que existan cantidades de acetileno y estén aumentando, porque ya necesito hasta 960 kilojoule por mol para formarlo. Si hay acetileno, muy posiblemente haya la presencia de un arco eléctrico dentro de mi equipo. Quería mostrarles, este es un equipo, un cromatógrafo de gases para hacer el análisis de cromatografía de gases disueltos bajo la norma ASTM de 3612, el método C. Tiene dos partes, la parte que ustedes ven a la derecha se llama GDSpace y ese GDSpace lo que hace es extraer los gases que van en la muestra, se sacan 15 mililitros en esto que ustedes ven acá que se llaman viales, saca acá al espacio de cabeza, acá adentro tiene un inyector que agita y calienta la muestra a 70 grados Celsius y a través de esta línea que ustedes ven acá al lado izquierdo entra el cromatógrafo es el que está al lado más izquierdo, y en el cromatógrafo es donde sucede el fenómeno de la separación de los gases para yo poder dar una interpretación o poder encontrar cuáles son los gases que tiene presente esa muestra de ese transformador y mediante la cual yo voy a poder hacer un diagnóstico. Y el diagnóstico en este momento nos estamos basando, ¿en qué nos estamos basando? Principalmente en la norma C57-104 del 2019. La norma está basada en estadística. ¿Cuál es el propósito fundamental de la norma? Mirar si un estado o una condición de un equipo es normal o es anormal. ¿Por qué se utiliza la cromatografía para hacer un diagnóstico confiable? Porque la cromatografía es económica, me permite detectar varios tipos de fallas, eléctrico, térmico, puedo saber si está en el papel, si está en el aceite, si está en el aislamiento, bajo una gama más fácil y a un menor precio, que si yo tuviera que hacer para hacer un diagnóstico eléctrico, tendría que hacer un paquete de pruebas eléctricas que es relativamente costoso, o tendría que hacer termografía, o tendría que hacer emisiones acústicas, tendría que hacer un montón de ensayos. Entonces la cromatografía me permite verlo, en principio, determinar una posible falla de una forma conjunta y más económica que lo que haría. Por decir algo, yo puedo decir que la cromatografía me permite tener el conocimiento de si un equipo tiene falla y su costo sería 1, cuando el costo de todas las demás pruebas para poder detectar lo mismo sería 10. Esta norma es producto de estudios estadísticos profundos y serios en una base de datos de más de 1,5 millones de transformadores en los cuales se simularon o tenían varios tipos de fallas, y sin importar el volumen, la potencia o los niveles de tensión que manejen estos transformadores.
Muy importante, cuando lo dijeron, debemos tener especial cuidado en el momento de tomar la muestra. ¿Cómo se toma la muestra? Hay una técnica que la tiene la norma STM de 923, o en determinados casos importantes, si es posible, que la tome alguien que tenga mucha experiencia en tomar la muestra o que tenga un instructivo con el cual se pueda. Es importante verificar los datos antes de tomar medidas remediales. Lo mismo, yo debo mirar la historia clínica del transformador, mirar qué tenía, cómo se ha venido dando. Cuando miran nuestra historia clínica, siempre están mirando cómo vamos, qué tienen, se introdujo un concepto muy importante porque tiene que ver tanto con la calidad de la toma de la muestra como con la calidad del sistema o el tipo de reservorios que tiene el transformador, y es el concepto oxígeno sobre nitrógeno. Y adicionalmente se introdujo el concepto de la edad del transformador. No le puedo pedir a un transformador que tiene un año que tenga la misma cantidad de gases que tiene un equipo que tiene hasta 30, 40, 50 años operando. Se supone que por trabajo normal también hay degradación del aceite y producción de gases, entonces esos criterios están involucrados ya. Se introdujo el delta, tablas de generación de gases. Hay un flujograma de interpretación y metodología, y hay una adición que es muy importante, que es un concepto que se llama intensidad de energía normalizada, que tiene que ver con lo que les acabo de hablar, de la energía necesaria para producir un determinado gas en el equipo, en el aceite del transformador, y que tiene mucho que ver con cómo se desarrolla una falla en el tiempo. ¿Cómo califica la norma IEEE 57104? La norma tiene 3 estados para cada uno de los gases: 1, 2 y 3. Entonces, en el estado 1 es que el nivel de gases es bajo. La cromatografía es normal. El estado 2, hay niveles intermedios de gases, posiblemente sospechoso, puede existir una descarga parcial, pueden existir fallas térmicas tipo T1, que es baja, de baja energía, puede existir extra gases, o sea que puede ser que el aceite esté produciendo gases de manera natural. Me pide que haga aumento en la frecuencia de muestreo, o que si mi equipo es muy importante, yo tengo mi equipo en una hidroeléctrica, mi equipo pongámosle, de 100 MVA, de 230 kilovoltios, que mire la posibilidad de hacer monitoreo en línea también para tener un control de cómo está trabajando el equipo. Y el estado 3, el nivel de gases es muy alto, hay una posible gasificación activa. Debo hacer seguimiento de pruebas adicionales y en determinado momento consultar a fabricante y a expertos, porque en este estado ya existe la sospecha de posible falla. La norma nos da un flujograma de cómo debo interpretar y qué debo hacer en el caso de los gases. En este flujograma si yo tengo que todos los gases están en condiciones que tienen que ver con la tabla 1 o el estado 1 que les acabo de hablar, simplemente lo que tengo que hacer es miro y tomo muestra en un año, porque la condición es normal. Pero si existen gases que tienen una condición diferente, me toca empezar a mirar cuáles son ese tipo de gases, si son dióxido y monóxido de carbono. Si es solamente dióxido, yo tengo que mirar cómo viene ese gas
porque si es dióxido, posiblemente mi transformador esté trabajando a una temperatura relativamente alta, tiene mucha carga. Pero si es monóxido, ya está involucrando al papel aislante, entonces me toca hacer otro tipo de ensayos como ensayo de contenido de furanos. Ahora, si ya hay gases que están en estado 2, me toca empezar a mirar si ese tipo de gases, qué gas es el que me está apareciendo. Si son gases de baja energía como el hidrógeno, como el metano, como el etano, puede haber una falla de tipo térmico de baja temperatura, pero si ya empiezan a haber gases como etileno, hay una falla de tipo térmico de alta energía, y si hay acetileno, la falla puede ser de tipo eléctrico. Entonces ahí es donde me toca empezar a mirar el estatus, que ya lo voy a explicar. La norma tiene 3 tablas. La tabla 1, que se basa en una probabilidad del 90%, este percentil 90, se basa en la edad del transformador y en la relación oxígeno-nitrógeno. Entonces, ¿cómo lo mira la tabla? Si la relación oxígeno-nitrógeno es menor o igual a 0.2, tengo que mirar la edad del transformador para la aceptabilidad. En el caso, por decir algo, de oxígeno, para un transformador que tenga 25 años, como está acá, yo voy a mirar el contenido de hidrógeno. Puede tener hasta 75 partes por millón de hidrógeno para que esté en estado 1. Si está por encima de 75, ya tengo que pasar a otra tabla, que es la tabla 2. Y así lo debo hacer con cada uno de los gases. Ahora, si la relación oxígeno-nitrógeno estuviera por encima de 0.2 para el mismo transformador, ya el límite para ese transformador de 25 años sería 40 partes por millón para poderlo clasificar en estado 1. Si está por encima, tengo que mirar una tabla que es la tabla 2. En la tabla 2, si está por debajo de 0.1, me acepta hasta 200 partes por millón de hidrógeno, pero si está por encima, ya paso a un estado que es estado 3. Acordémonos que el estado es la condición en la que está el transformador. Entonces, si está por debajo de la tabla 1 que les acabo de mostrar, es E1. Si está superando a la tabla 1, pero está por encima de esta tabla, pero está por debajo, perdón, de la tabla 2, está en estado 2, y si está por encima, ya está en estado 3. Y en estado 3, yo, ¿qué puedo decir? Ojo, hay una posible falla en el transformador. Me toca empezar a mirar si este estado amerita otro tipo de ensayos, parar el transformador, hacer una cromatografía en poco tiempo para poder tomar una decisión. Y existe igual la tabla 3. ¿Qué es la tabla 3? Es cuando puedo tener una posible falla. Yo no le tomo una muestra a mi transformador, sino que le tomo varias. Le tomo una ahorita, una en 2 meses, una en 3 meses. Entonces tengo que mirar, este es el cambio absoluto de cuál es la cantidad de gas que pueda tener la diferencia entre mi cromatografía anterior y mi cromatografía que estoy tomando ahorita, y esto está pasado a partes por millón, microlitros por litros, de cuál es el límite que me puede producir dependiendo de esta relación oxígeno-nitrógeno. En nuestros informes de Transequipos, nosotros les vamos a entregar a ustedes, con un laboratorio que está acreditado por ONAC, el laboratorio de Transequipos, la concentración de gases combustibles, el porcentaje de esta concentración, el estado de cada uno de los gases. Entonces nosotros tenemos la macro que nos permite ubicar. De todas maneras, acá están las tabla 1, la tabla 2 y la tabla 3 para poder ubicar cuál es el tipo de posible falla que se pueda estar presentando en ese equipo. La norma
me sugirió que utilizara los triángulos y los pentágonos de Duval. Al final vamos a mirar por qué los triángulos y los pentágonos de Duval fueron sugeridos por la norma, sobre todo los triángulos. Entonces hay un triángulo que es el triángulo 1. Ahorita vamos a hacer un ejercicio de cómo se encuentra, y está el triángulo 4 y el triángulo 5. El triángulo 1 es un triángulo general para aceites dieléctricos que me permite ubicar el tipo de falla que pueda tener mi transformador. Entonces yo puedo decir si hay descarga parcial, descargas de baja energía, falla térmica, y si yo encuentro que hay una falla de tipo térmico de baja energía, paso al triángulo 4, ya utilizo, en el triángulo 1 ustedes se dan cuenta que utilizo gases como acetileno, metano y etileno. En el triángulo 4 utilizo etano, hidrógeno y metano, porque son gases de baja energía, los que dijimos de baja energía, y en caso de que yo encuentre una falla de tipo eléctrico, ya lo que ya encuentre etileno o acetileno, ya utilizo es el triángulo 5. Acá están las macros que me permiten encontrar eso. Y adicionalmente, el doctor Michel Duval diseñó una combinación que se llaman los pentágonos de Duval. Los pentágonos de Duval me permiten reafirmar lo que yo encontré en los triángulos de Duval y poder determinar si la falla es de tipo térmico o de tipo eléctrico. Cuando yo hago cromatografías y detecto una posible falla en el equipo, ¿cuál es el paso siguiente? Es seguir haciendo unas muestras seriadas para poder generar algo que se llama velocidad de generación de gases y tener en cuenta si el equipo, reconfirmar la falla, darme cuenta si la falla que se presentó pudo haber sido puntual, y si no es puntual, mirar si esa falla, cómo se viene desarrollando en el tiempo y poder tomar una decisión o de hacer otro tipo de ensayo o de parar un equipo en determinados momentos. Cuando a nosotros nos mandan a hacer cromatografía de gases, entonces nosotros hacemos lo que se llama velocidad de generación de gases multipunto, que tiene que ver con la tabla 4 de la norma C57104 del 2019, en el cual se sacan puntos y se calcula la velocidad de generación de gases que tiene el transformador en ppm por año. Así yo me la mandé a hacer cada año, cada mes, voy a calcular si me generó en un mes, cuánto me generarían, y sigue teniendo en cuenta el concepto oxígeno sobre nitrógeno. Si yo tengo un transformador al cual le hice cromatografía de gases, entonces tengo que medirla de 4 a 9 meses, de 10 a 24, de 4 a 9, perdón, de 4 a 9 meses. Puedo tomar una muestra, una a los 4, una a los 9, otra a los 10 y otra puede ser a los 24. No necesariamente tengo que hacer las muestras en ese tiempo, pero sí cercanos. Puedo hacer a los 3 meses, otra a los 6 meses, otra al año, otra a los 18 meses o cerrarla un poquito. Y estas son las cantidades de gases que podrían generar ese transformador. Si nos damos cuenta, miremos acá en acetileno, no podría haber ningún incremento en esa velocidad, no se debería generar acetileno. ¿Cuál es el informe que nosotros entregamos? El informe que nosotros entregamos es primero que todo, una comparación de los datos obtenidos en cada una de las muestras. Acá se dan cuenta, primero, pues está la última cromatografía, la más antigua, está en la parte inferior, y la comparación de cada uno de los gases que podrían intervenir en cualquier tipo de falla.
Segundo, el concepto del delta, que es el cambio entre cada una de las muestras, entre la muestra 2 y la 3, entre la 1 y la 2 y entre la 0 y la 1. La 0 es la última muestra que yo analicé, la que analicé hoy, comparada con las otras tres. Acá está. Y luego encontramos esto, que es lo más útil que hemos podido encontrar, que es el nivel de intensidad normalizada en el aceite y en el papel. Esta es la cantidad de energía que se está produciendo en el aceite para producir esos gases, o la cantidad de energía que se está produciendo en el papel para poder producir esos gases. Entonces, no debería haber un aumento de acuerdo a la norma de más de 0.5 entre una muestra y otra. Entonces, si yo encuentro situaciones como esto que ustedes están viendo acá en el tablero, perdón, en la pantalla, en el cual aumentó de 2.57 a 5.3 y de 4.91 a 10.64, ¿qué quiere decir? Ojo, en ese transformador debe haber un tipo de falla que me está afectando tanto al papel, pero también me está afectando al aceite aislante. ¿Qué tipo de fallas son esas? Son fallas que producen muchísima energía, como una falla de tipo eléctrico, porque una falla de tipo eléctrico, si me está produciendo acetileno, se está produciendo mucha energía, entonces esa producción de energía está haciendo que se dé, el aceite se está sobrecalentando, puede estar produciendo hasta carbón, y el papel también se está cocinando, se está quemando. Aquí la forma en la que se hace el cálculo es un poquito más para nosotros los químicos, cómo se producen los gases de bajo peso. Es una fórmula que se utiliza para todos los gases. Ya tenemos la macro de cómo se calcula, y es la comparación de la energía entre cada una de las muestras que yo tomé. Ahora, si eso baja, excelente. Yo puedo decir que ¿para qué me sirve ese nivel intensidad energética normalizada? Para saber si una falla de tipo térmico está aumentando, hay más calentamiento, me está dañando el aceite, me está dañando el papel, me lo está degradando, o si una falla de tipo eléctrico va rumbo a hacer fallar mi transformador, por ejemplo. En el caso de algunos gases, por ejemplo, cuando se produce dióxido y monóxido de carbono, una de las cosas que yo debo mirar es qué debo hacer si está aumentando esa intensidad energética normalizada. Una de las cosas que yo podría hacer es tomar la decisión de hacer otro ensayo, como compuestos furánicos, por ejemplo, o grado de polimerización, y decir, si mi papel se me está dañando, entonces voy a mirar qué es lo que está pasando acá, y posiblemente tome una decisión, si el transformador está en un tiempo de vida útil remanente muy baja, de cambiar el equipo. Esta velocidad de generación de gases, como les decía, está calculada primero mirando la diferencia de los gases que tenemos entre cada uno, la velocidad de generación de gases, una a una, el estado 1, 2 o 3 que pueda tener mi equipo. En la última cromatografía hay un modelo de regresión que nos compara todos los datos y me dice si los datos que yo obtuve en todas las cromatografías tienen un comportamiento lineal, o si pudieran tener algún tipo de falla en la toma de las muestras, en alguna parte del análisis. Entonces yo puedo decir, de pronto aquí pasó algo. ¿Qué pasó algo? Nos ha pasado, por decir algo. Yo estoy haciendo velocidad de generación de gases a un transformador que tenía una falla y lo pararon, y luego lo volvieron a encender. Entonces él no va a seguir generando la misma cantidad de gases. Entonces uno le pregunta al cliente, ¿qué pasó acá? No, pues que nosotros paramos el equipo.
¿Cómo lo paramos? Pues él no produjo durante determinado tiempo, entonces ahí da ese comportamiento, pero siempre termina habiendo una explicación a la luz de este modelo de regresión, que es para revisar los datos. Acá está cómo se calcula, simplemente es como a modo de información, cómo se calcula si hay un coeficiente de correlación, que es mirando la pendiente de cada uno de los gases, la línea, y es una herramienta que es demasiado importante. Otra herramienta que se puede utilizar es la velocidad de generación de gases entre dos cromatografías. Esa velocidad está regida por la norma IS 60599 y tiene pues unos parámetros diferentes a la otra. Este criterio, aunque es muy útil, se sigue utilizando mucho cuando solamente tengo dos muestras, cuando el cliente me pide, yo quiero ver cómo está mi equipo. Entonces, acá tenemos unos parámetros bajo los cuales no debe tener más de 5 centímetros cúbicos por día de producción de hidrógeno, menor de 2 si está por encima de esto, y aquí la fórmula de cómo se calcula esta velocidad de generación de gases, la última que les acabo de mostrar, que es restando las partes por millón, multiplicando por el volumen de aceite del transformador en centímetros cúbicos, lo multiplico por 10 a la menos 6 y lo divido por el tiempo transcurrido entre las muestras en días. Y aquí les voy a explicar de manera rápida una de las herramientas principales que utiliza la norma C57104, que son los triángulos de Duval. En los triángulos de Duval yo ubico en el triángulo 1, que es el triángulo principal, acetileno en la base, en el cateto de la parte izquierda, el metano, y en el de la derecha, el etileno. Saco el porcentaje de cada uno de los gases con respecto a ellos mismos, o sea, acetileno más metano más etileno, eso me forma un 100% y saco el porcentaje entre ellos. Una vez que los ubico, empiezo a ubicar acá las líneas que se cruzan entre ellas, y donde ellas se cruzan me va a dar cada uno de los puntos dependiendo del porcentaje que tengan de cada gas, que ya lo voy a explicar, para poder determinar en qué zona de acá está la posible falla. Entonces, un ejemplo acá, un transformador que tiene 45 partes por millón de metano, 90 de etileno, 15 de acetileno. Cuando yo lo calculo, pues tiene 150 partes por millón de los tres. ¿Y qué porcentaje tiene? Tiene 30% de metano, etileno tiene 60 y acetileno tiene 10. Cuando yo lo quiero ubicar acá, entonces ya tengo construido este triángulo siempre está construido. Entonces empiezo a mirarlo, dónde se van a cruzar 30, 60 y 70. Entonces, en acetileno, lo paso por acá. En metano, está perpendicular. Y el etileno, si nos damos cuenta, las condiciones de acá eran 30, 60 y 10. 10, 30 y 60. Me está cayendo en un punto que está en T3. ¿Qué es T3? T3 es una falla térmica mayor a 700 grados Celsius. Si es una falla ya una vez ubicado, yo ubiqué con el triángulo 1, puedo ubicar el tipo, ya ubiqué que es una falla.
¿Para qué se utilizan los triángulos 4 y 5? Se utilizan para poderme ubicar en el tipo de falla. Ya sé que es de baja energía. Si es de baja energía, entonces utilizaría el triángulo 4. Si es de alta energía y es térmica, ya utilizaría el triángulo 5 para poderme ubicar en la falla. En el caso que nosotros estamos mirando, yo seguiría utilizando el triángulo 5. ¿Por qué? Porque estoy viendo una falla que es de más de 700 grados Celsius. Aquí simplemente les estoy mostrando el tipo de falla que pudiera tenerse. El triángulo 4 solamente lo puede usar para fallas identificadas con el triángulo 1 como fallas de baja temperatura. Acá están ese tipo de fallas. PD, T1, T2. Y el triángulo 5 no debe utilizarse con fallas eléctricas, pero sí con fallas de alta energía. Y aquí tenemos una comparación de los métodos utilizados para dar diagnóstico de cromatografía. El método de IEEE de comparación de gases tiene un porcentaje de diagnóstico correcto del 96%, casos no resueltos del 0% y diagnósticos, digámoslo, errados hasta un 58%. Si ya hablamos de Rogers, los diagnósticos correctos serían del 62%, los diagnósticos no resueltos 33% y datos erróneos hasta un 5%. Dornenburg 71, 26, 3 y el método de los radios de IEC 77 datos correctos, 15 no resueltos y 8. Y el triángulo de Dual escogido por la IEEE e IEC tiene un 96% de diagnósticos correctos, 0% de no resueltos y tiene un 4% de diagnósticos errados. Por esta razón fue que la norma se apegó al diagnóstico de cromatografía de gases utilizando más los triángulos y los pentágonos de Dual, y por esta razón es que Transequipos decidió hace 2 años en pandemia implementarlos y tenerlos para poder darle el mejor diagnóstico a todos nuestros clientes. Muchísimas gracias y quedo atento. Bien, tenemos 2 preguntas. La primera es, ¿qué ventajas tiene la cromatografía sobre la tecnología infrarroja? La cromatografía es más sensible. Es más sensible, ¿por qué? Porque el detector que me puede mostrar más fácilmente los gases, los hidrocarburos que pueden generar falla, como el acetileno, el metano, es un detector de FID. El infrarrojo se presta para hacer mucho seguimiento a cómo se está desarrollando una posible falla, pero el dato no es tan exacto como el dato que da la cromatografía. Si las termografías se realizan generalmente anual, ¿cada cuánto se recomienda hacer las cromatografías? Anualmente también, salvo que yo encuentre una situación anormal en la que ya los estados no estén en E1, sino en E2 o en E3. En ese caso lo bajaría a 6 meses, a 3 meses o a 1 mes, dependiendo de lo que encuentre.